Son las 7 horas con 35 minutos. Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, experto en economía. Economista Cordero, quisiéramos conocer su punto de vista sobre las proyecciones de la economía ecuatoriana para este 2025 y qué es lo que prevalecerá en el momento cuando se habla de una recesión, de una caída en la economía ecuatoriana al cierre del 2024. Lo reconoce incluso el propio Banco Central de Ecuador, pero también se ha dado una baja significativa, aún no lo suficiente, pues Ecuador sigue sin posibilidades de adquirir crédito barato, que lo necesita con urgencia, con un riesgo país que supera los 1.000 puntos. Le saludamos y le damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, esta semana, la semana que estamos terminando, ha habido algunas noticias económicas importantes en torno al resultado del año 2024 y en torno a las proyecciones del año 2025. Como usted señalaba, el Banco Central publicó los resultados de las cuentas trimestrales, o sea, de los resultados del tercer trimestre de la economía ecuatoriana. Y en esas cuentas, en esos resultados, se puede evidenciar que técnicamente, así se denomina, el Ecuador está en un proceso de recesión porque los últimos 3 trimestres, la tasa comparada con el trimestre del año anterior, lo que se llama la tasa interanual, ha sido negativa en los 3 trimestres. Y eso, técnicamente, insisto, significa que el Ecuador está en recesión, o sea que el Ecuador no está creciendo económicamente y que puede incluso retroceder económicamente. Eso es el primer elemento. Pero al analizar con un poco más de detalle las cifras de estos resultados del tercer trimestre y utilizar ellos para proyectar, digamos así, o para calcular o para estimar lo que sería el resultado del cuarto trimestre, para configurar cuál es el resultado final del 2024, las cifras son mucho más preocupantes. Es decir, con los resultados del tercer trimestre, si hacemos una pequeña proyección para ver qué pasó en el último trimestre del 2024, sabiendo que la crisis energética golpea más fuertemente en los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre. Las expectativas de crecimiento del 2024 creo yo que van a quedar cortas, es decir, no creo yo que la caída del Ecuador esté menos del 1%, va a ser un poco mayor al 1%, de acuerdo con la proyección de las cifras, y esto nos muestra que realmente la crisis que hemos vivido en el año 2024 es una de las más fuertes que ha tenido la economía ecuatoriana. Aquí En parte, como aporte dentro de estas previsiones o cálculos más bien que se han hecho con respecto a los efectos de la crisis energética, la prestigiosa revista Análisis Semanal habla de la pérdida de casi 250.000 empleos en Ecuador. claro, la relación que se establece es muy clara, simplemente es en cuánto crece la economía y cuántos puntos de crecimiento significa plazas de empleo formal. Entonces, eso efectivamente, la cifra más allá de que sea exacta, pero son valores que están en torno a lo que efectivamente ha ocurrido. Lo que decía es, la crisis que estamos viviendo es una de las más fuertes, eh, ocasionada fundamentalmente por la crisis energética en el último trimestre, podríamos decir, pero en general esta crisis o este comportamiento lento de la economía ecuatoriana ya se vino observando desde finales del año 2023. Entonces, la crisis energética lo que hace es hundir más a la economía ecuatoriana, pero no es que la economía ecuatoriana venía en mal camino o que la economía ecuatoriana estaba bien y la crisis energética es la que le golpeó. Lo contrario, la crisis energética agudiza, pero la economía ecuatoriana no se ha venido comportando bien en los últimos años. En lo que se concluye de esto, de este mal desempeño de Ecuador en el 2024, lleva o da algún soporte a estas previsiones que se hacen desde el Fondo Monetario Internacional, desde algunos bancos de inversión, de que esto da posibilidades de un rebote en la economía en el primer trimestre o incluso en el primer semestre de 2025. Sí, o sea, después de una caída tan fuerte como la que estamos teniendo ahora, o de una caída en general,
Si es que la economía topa fondo, es decir, si llega al límite máximo de la caída, o al mínimo, como quieran verle, hay el rebote. Entonces, si hemos que topado fondo, efectivamente esperaríamos que nosotros, que el próximo año haya un rebote de la economía. Pero ese rebote no necesariamente significa que la economía comienza a crecer, sino que comienza a recuperar aquello que perdió, en este caso, en el año 2024. Pero para sostener el crecimiento, para que ese rebote, digamos, no sea simplemente temporal de 2 trimestres, de un trimestre o máximo de un año, sino sea permanente, lo que se necesitan sí es reformas que atraigan la inversión, reformas que fomenten la inversión, porque la economía solamente puede crecer si existe más inversión. Y mientras no haya inversión tanto nacional como extranjera, vamos a seguir en esta situación de crecimientos promedios en la economía que no superan el 2%. ¿Es necesario que se dé un mejor nivel de inversión extranjera en el país? También inversión nacional, pues los inversionistas han estado más bien preocupados de la supervivencia de sus negocios antes que de crecer. Aquí en la ciudad de Cuenca hay una información preocupante. Los alcances no son muy claros, pero la fábrica más clásica de aquí de la ciudad de Cuenca, la llantera, la Continental General Tire, se encuentra en problemas. Ha tenido que, por una baja en los mercados, que reducir su producción. Se comenta y se especula mucho sobre este tema y la dimensión de esta crisis, pero en el supuesto de que esta empresa llegue a cerrarse, tendría un efecto realmente devastador en el empleo, pues entendemos que unas 700 familias están relacionadas en forma directa con esta empresa. Sobre esto nos lleva también al tema de la competitividad de Ecuador, inversión extranjera, y entre otras cosas, Ecuador tiene el tercer salario básico unificado o salario mínimo vital en Latinoamérica, y se habla también de que hay un código de trabajo que hace muy difícil la situación de las empresas, mientras en la contraparte, evidentemente los sindicatos, los trabajadores reclaman por mayores ingresos porque señalan que la economía dolarizada les encarece al país y les da una situación bastante desventajosa por la falta de una moneda propia. ¿Qué opina usted sobre este tema? Bueno, varias cosas. Efectivamente es preocupante lo que está ocurriendo con muchas actividades económicas en el país y lo que está ocurriendo particularmente en nuestra ciudad, en nuestra región. Lo que está ocurriendo con la llantera, que ha decidido bajar sus niveles de producción porque ya no tiene la demanda suficiente. Habría que ver por qué no tiene esa demanda suficiente y cuánto de esa contracción de la demanda viene por el tema costos de producción de la llanta, de las llantas. Bueno, Pero también hay otras un fábricas dato que... quisiera aportarle en esto que se ha conocido, ha trascendido, que de la misma transnacional, la Continental General Tire, la producción, por ejemplo, de llantas brasileñas de la misma compañía es más barata que la producción aquí en Ecuador, en Cuenca. Ese es justamente la inquietud, incluso de lo que conocía, las llantas que se producen acá, la Continental, no están orientadas tanto al mercado interno, porque es muy difícil competir con tanta llanta importada en precios mucho más baratos, sino que son ciertos tipos de llantas que están destinadas al mercado internacional dentro del conglomerado que maneja Continental a nivel mundial. Entonces, eso es un reflejo, como le decía, del tema de la competitividad, de los costos de producción que tenemos en el país y que no son competitivos con otras regiones, con otros países. Y le comentaba rápidamente que no es la única empresa que está con problemas. Hace no más de 2 años, una de las primeras empresas cerámicas en la ciudad también cerró sus puertas, dejó de producir. Y este momento incluso las cerámicas a nivel de cerámica plana, como se conoce, están también bajando su producción a nivel nacional. Y a nivel nacional, lo que acabó de pasar con la ensambladora de vehículos, que estuvo bastantes años, Omnibus, que también cerró. Entonces, esas son señales, estas son síntomas, son muestras de que algo está pasando en la economía, de que algo no está funcionando bien y sobre todo de que ese sector industrial que se creó en su momento, que se desarrolló en su momento como sustitución de importaciones,
este momento está ya con dificultades. Entonces, son esas luces amarillas o casi luces rojas de que algo está pasando en la economía y que es necesario revisar el esquema económico, el modelo económico, el proyecto de manejo de la economía. Son síntomas, como digo, de esta recesión económica que a mi modo de ver no van a ser resueltos con un cambio de gobierno, no pueden ser resueltos con un cambio de gobierno, sino tienen que ser resueltos con un gran acuerdo nacional, con un plan nacional que nos dé una línea clara de hacia dónde va la situación del país en materia económica. ¿Qué pasa con los combustibles en Ecuador? También vamos a compartir un gráfico de Data País con usted, con nuestros oyentes, sobre el precio de la gasolina. En esta semana, el 12 de cada mes, tenemos nuevos precios de los combustibles y en esta semana se elevó el precio de los combustibles extra de Ecopaís y se dijo también por parte de los distribuidores de derivados de petróleo de Ecuador, organización privada, que se había llegado a un punto en el cual ya no hay subsidio en los combustibles. Sin embargo, la comparación de precios de las gasolinas extra o similares en Latinoamérica da cuenta de que Ecuador tiene la tercera gasolina más barata, solamente con precios más bajos en Bolivia con 2,04 de dólares, es decir, $2.04, y Venezuela 13 centavos, Ecuador con 2,70 comparado con otros países como Uruguay con $6.70, Chile 4.50, Argentina 4.40 y así por el orden. Como mira usted, este tema de los cambios muy significativos pudo romper un tabú en cuanto a los combustibles, sobre todo contrastando con lo que pasó con el gobierno de Guillermo Lasso y también con el gobierno de Lenín Moreno, cuando hubo toda una revuelta por la elevación del precio de los combustibles. Tuvo la habilidad, hay que reconocerlo, el gobierno de Noboa en poder manejar este tema, y Ecuador al momento tiene una flotación y, según los distribuidores, ya sin subsidio por lo menos para esta gasolina. Bueno, de acuerdo con el gráfico que usted está presentando, efectivamente el Ecuador estaría en tercer lugar de las gasolinas más baratas, pero lo que habría que analizar es más bien cuál ha sido el comportamiento de ese precio. Y efectivamente el comportamiento de ese precio ha sido hacia el alza, es decir, el precio con este nuevo modelo de ajuste, de cálculo mensual de los precios que se van acercando a los precios del mercado internacional, prácticamente está nivelándose con los países con el resto de países de América Latina. Salvo el caso de Uruguay, que como conocemos, Uruguay es un país que no tiene absolutamente nada de petróleo y donde los precios son totalmente móviles, transparentes, de acuerdo con el costo de las importaciones. Efectivamente, el modelo de ajuste, porque llamémosle así, esta eliminación plena, total de los subsidios, no se ha dado plenamente en el Ecuador, es variable, depende de cómo se comporta la gasolina cada mes. Tomarán en cuenta que hay un ajuste, una fórmula un poco complicada que está por ahí. Entonces puede ocurrir que existan meses en que existe un ligero subsidio y otros en el que aparentemente no existe subsidio. De cualquier manera, el ajuste que se hizo permitió que el Ecuador ya no tenga que destinar grandes cantidades de recursos del presupuesto fiscal para subsidiar los combustibles, sobre todo el caso de las gasolinas extra y eco, porque la super estaba ya eliminada el subsidio. Es un ajuste importante, indudablemente que curiosamente, contrario a todo lo que se pensaba y a lo que se decía. Digo curiosamente porque un poco no se analizó técnicamente, sino las reacciones se analizaban políticamente, con los ajustes que se hicieron, con los controles que se establecieron, con las formas de establecer el direccionamiento del precio. No es que la subida del precio de la gasolina haya incidido directamente en la inflación, o sea, no ha habido una subida de precios en el país ocasionada por la liberación de combustibles, y en este momento ya prácticamente los combustibles tienen un precio internacional y no hemos tenido repercusiones en los precios. Pero ¿ha incidido esta política en cuanto a las gasolinas en el ámbito fiscal? ¿En qué medida? En el ámbito fiscal. Habría que, para las finanzas no públicas. le he revisado exactamente cuánto es la repercusión en cuanto
a rendimientos fiscales que ha ocasionado esto. Pero fiscalmente sí, porque fiscalmente ha dejado de gastarse en subsidio. Entonces, eso lo que hace es liberar recursos o no comprometer recursos y ha permitido reducir el déficit más que liberar recursos para destinarlos a otras actividades. Claro que esto en el ámbito de política energética, de seguridad energética, incluso se ve contrastada por una debacle al momento no gigantesca, pero ya significativa que se está dando en Petroecuador con la disminución de la producción de petróleo año a año. Ese es bueno, el tema de la disminución de la producción ha venido en los últimos años decayendo anualmente y este año 2025 a lo mejor es más fuerte porque a lo mejor se concreta el cierre de la explotación en los pozos del ITT. Y eso va a tener repercusiones. Primero, fundamentalmente en el tema de exportaciones, que van a caer las exportaciones. Y segundo, va a tener repercusiones fuertes en el tema del presupuesto fiscal, que analizando en temas económicos en generales, el tema del presupuesto fiscal para el año 2025 está pendiente hasta que se elija el nuevo gobierno. Y ahí también creemos que existe una situación bastante complicada fiscalmente porque este año 2024 salimos más o menos bien en las cuentas fiscales por los ingresos extraordinarios, por cierta reducción que hubo en los gastos corrientes, pero para el próximo año va a haber una mayor reducción en los ingresos por el petróleo y va a haber una mayor cantidad de gastos, sobre todo por amortizaciones y pago de intereses de deuda externa. Entonces, el panorama fiscal para el año 2025 tampoco es un panorama fiscal muy, muy positivo, que digamos, y se va a aclarar eso necesariamente cuando tengamos ya al nuevo presidente. ¿Cuáles son los temas que a usted le gustaría que se trate, que le gustaría escuchar este domingo en el debate presidencial, que les planteen a los presidenciables? ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, conocer el nombre de candidatos a ministros de Economía? O saber si es que algún candidato propone que se reoriente al Banco Central para de alguna manera quitar discrecionalidad, en el manejo de la economía a quien ostente la presidencia de la República, tema que ha sido traído a colación, lo hizo Augusto de la Torre en esta semana, señalando que hay países exitosos que han logrado esto en América, incluyendo Perú o incluyendo Brasil, en los cuales el Banco Central juega un papel muy fuerte en políticas económicas, dejando ya decisiones de menor envergadura, no tan drásticas en manos de los gobiernos de turno. Sí, yo lo que, a ver, en materia económica hay elementos como este del Banco Central, como el tema del presupuesto fiscal, que para mí son temas más de orden coyuntural, momentáneo. Yo creo que la preocupación grande sería en materia económica, por ejemplo, que los candidatos digan cómo le ven al Ecuador de aquí hasta el año 2035, 2040. O sea, cuál es el horizonte económico que ellos creen debe tener el Ecuador para el próximo año, para ver si están claros en cómo debe manejarse el tema económico, no de corto plazo, no para solucionar el déficit, no para corregir desajustes momentáneos, sino en la proyección de crecimiento, de desarrollo que debe tener el Ecuador. A ver si tienen esa visión o si solamente están preocupados de elementos que son, digamos así, más electorales que reales. O sea, decir que va a subir el IVA, que no va a bajar el IVA, eso no es trascendente y suena claramente a una propuesta demagógica. El tema de la autonomía del Banco Central, yo creo que efectivamente hay países exitosos en materia económica en donde la autonomía del Banco Central ha sido fundamental, sobre todo por el control de la inflación y el manejo monetario independiente que han tenido. El Ecuador en este momento tiene un Banco Central autónomo, el directorio del Banco Central no depende del Ejecutivo ya, tiene autonomía y monetariamente el Ecuador no ha tenido problemas. O sea, el tema del crecimiento, del comportamiento del Ecuador en los últimos años no depende del mal manejo monetario. Hemos tenido un adecuado manejo monetario porque no tenemos moneda propia. Entonces, si bien la autonomía funciona bien para economías con moneda propia, en el Ecuador no es el punto central para el desarrollo de la economía, en mi criterio. Tenemos autonomía del Banco Central,
el hecho de que pueda caerse en la tentación de romper con la dolarización por asuntos de orden fiscal, no pasa necesariamente por la autonomía del Banco Central, sino pasaría por un cambio en las leyes en donde está claramente establecido que no se puede crear una nueva moneda. Entonces, el tema de autonomía, insisto, no es para mí el tema fundamental para el desarrollo de la economía ecuatoriana, sino este gran acuerdo nacional, este esquema, este plan, esta ruta que nos indique hacia dónde quiere caminar la economía ecuatoriana. Por ejemplo, el Ecuador, de acuerdo con el Banco Mundial, está dentro de lo que se llama los países de ingreso mediano. Y los países de ingreso mediano, aquellos que les falta mucho todavía para tener un ingreso grande, tienen, el Banco Mundial reconoce, un problema de una trampa que no les permite superar ese limitado crecimiento. Y ese limitado crecimiento, según el mismo Banco Mundial, se logra mediante grandes planes estratégicos de crecimiento, como fue en su momento, por ejemplo, el caso de Corea en los años 70, en donde una participación activa del sector público con una orientación clara y del sector privado le permitió superar esa deficiencia. Eso en el Ecuador lamentablemente no tenemos. Los planes de gobierno que se presentan cada 4, cada 5 años los nuevos presidentes son planes que son bonitos para escribir y para cumplir con los requisitos del Tribunal Electoral, pero en la práctica no se hace absolutamente nada para formar o para formular una agenda de desarrollo, de crecimiento del país. ¿Qué posibilidades ve usted y qué conveniencias sobre lo que algunos candidatos predican, una moratoria, ya sea negociada o no, de el servicio de la deuda pública, la deuda externa en particular? Se señala que un 40% del presupuesto nacional se ha destinado en este último año, el 2024, al servicio de la deuda pública, convirtiéndose esto en un cuello de botella para la inversión en lo social. Esto de la moratoria lo sostiene un grupo de economistas a través del Foro Económico y lo han recogido algunos partidos políticos, Comunidad Popular. A ver, cuando hablamos de moratoria, hablemos, y usted dijo, moratoria por consenso o no. La una sería moratoria, cuando usted logra con los acreedores diferir los pagos, reestructurar las tasas de interés, algo que hizo el Ecuador en los últimos 3 años. Reestructuró la deuda externa y por eso es que tuvimos cierto alivio en el año 2023 y 2024 en los pagos y que ahora en 2025 nos toca nuevamente. Eso creo yo que es una tarea permanente porque realmente la carga de la deuda es bastante fuerte en el presupuesto. Una moratoria no consensuada no sería moratoria, sería default, sería dejar de pagar, sería individualmente o unilateralmente por el Ecuador decir no pago la deuda porque no tengo, y eso más bien va a tener consecuencias financieras internacionales mucho más graves. La moratoria tendría que ser consensuada obviamente y eso tiene que trabajarse permanentemente. Pero aquí sí vale la pena detallar y por qué tenemos tanta deuda y por qué mucha de esa deuda, digamos, por qué la carga de la deuda impide que el presupuesto pueda ser destinado a actividades principales. Parte es por el modelo que hemos implementado, pero parte también porque a veces el Estado ha hecho inversión pública, supuestamente, sin posibilidad de recuperación. Solamente 2 ejemplos. La famosa refinería del Pacífico, en donde se gastaron más de 1.200 millones con deuda, ¿sí? Esa deuda se paga con el presupuesto. Y el Ecuador no tiene ningún canal para recuperar esa deuda. Es decir, esa deuda no le permite al Estado tener una fuente de ingresos presupuestarios para que sea la fuente de repago de esa deuda. Sino para pagar la deuda de una obra, en este caso, que no se hizo, se tiene que echar mano de los recursos que deberían destinarse a educación y a salud prioritariamente. Igual pasa con Coca-Cola. Coca-Cola, la inversión que se hizo en Coca-Cola, en la central hidroeléctrica, se hizo con deuda. Y por decisión del gobierno en ese momento, esa inversión se paga con cargo al presupuesto. Lo lógico sería que cuando se hace inversión pública, si se hace con deuda, los réditos de la inversión pública, los retornos de la inversión pública sirvan para pagar la deuda. Pero el modelo que hemos venido utilizando hasta ahora hace que la inversión pública que se hace con deuda se pague con cargo al presupuesto y no se recupere con la venta de los servicios. Y por lo tanto,
Eso ha hecho que el presupuesto nuestro sea cada vez más limitado. Entonces, un cambio de modelo, un cambio de visión de cómo debe hacerse la inversión pública, que si va a ser el Estado lo haga, pero con recursos que puedan ser recuperados, puede liberar recursos del presupuesto. Lamentablemente, llegamos a este momento en una suma de errores o de manejos del presupuesto público y estamos en este momento con una deuda que casi se está volviendo impagable por el tamaño que tiene la deuda externa del Ecuador. ¿Qué importancia, qué incidencia tendría en el 2025 el tema de que existan progresos significativos o de que no lo haya en ejes que han sido ejes transversales en lo que ha sucedido en la economía ecuatoriana en el 2024? El tema de la seguridad, el tema de la crisis de energía eléctrica. Bueno, por eso decía yo, el tema de la inversión y de la posibilidad de un crecimiento sostenido tiene que darse en base a alguna agenda, alguna estrategia de largo plazo que tiene que formarse en el Ecuador. Temas que atraviesan y que contribuyen a este escaso crecimiento en la economía ecuatoriana, a esta escasa inversión, son fundamentalmente, creo yo, el tema de la seguridad jurídica, esa inestabilidad o esa discrecionalidad con la que se maneja el marco jurídico en el Ecuador en todos los ámbitos. Acabamos de ver qué está pasando, por ejemplo, en el tema electoral. Esa es una muestra de que hay inseguridad jurídica, de que si bien está escrito que no debe hacerse tal cosa, se hace, y si se hace no pasa nada. Entonces contribuye eso a la inestabilidad y a la inseguridad jurídica. Y el otro elemento que se está estableciendo en este momento como un elemento clave para tapar la inversión es la seguridad pública. Entonces el Ecuador tiene que trabajar, si vamos por el lado extraeconómico, en esos dos ejes. Uno, la seguridad jurídica para ser atractivo para la inversión, y otro, tenemos que trabajar en el tema de la seguridad pública y no desalentar la presencia de empresas en distintos sectores en donde les cobran vacunas o hay inestabilidad de que puedan ser desalojados las plantaciones por los narcotráficos, etc. Entonces, en esos dos ejes creo yo que hay que trabajar fundamentalmente en el eje jurídico, en la estabilidad jurídica, en la seguridad jurídica y en la seguridad pública para atraer inversiones. ¿Sigue la dolarización firme en Ecuador o será también materia de debate? Yo creo que no hay razón para que haya un debate sobre la dolarización. Ahora que se recordaba los 25 años de la dolarización, en un artículo que publiqué hace 15 días, está claramente de que curiosamente el 9 de enero el presidente Mawad anuncia que va a haber la dolarización, y aquí también vale la pena señalar, en ese momento el Banco Central era autónomo, el presidente no podía por sí tomar esa decisión que es monetaria, tuvo que recurrir a la Junta Monetaria de esa época o al directorio del Banco Central para que el directorio, después de una serie de discusiones, incluso de salidas de algunos miembros, acepte la dolarización. Pero bueno, el 9 de enero se anunció la dolarización y 2 semanas después, un poco menos, el presidente Mawad fue destituido. La dolarización aparentemente fue el detonante para el descontento popular y la salida de Mawad. Sin embargo, salió Mawad, pero no salió de la dolarización. Desde ese arranque se demostró que la dolarización es un elemento que tenía confianza en la economía ecuatoriana y este momento tiene mucho más confianza. Por lo tanto, razones para salir de la dolarización no creo que existan, no existen definitivamente. ¿Y las condiciones? Tampoco es posible decir que vamos a salir ordenadamente de la dolarización. Se puede salir de una dolarización de manera ordenada si las personas, la gente estuviera dispuesta a cambiar sus dólares por alguna moneda mejor. Pero si van a cambiar el dólar por una moneda en la cual no se tiene confianza, no va a haber salida ordenada, sino una salida caótica necesariamente. Sí, ¿hay alguna condición hipotéticamente que se pueda generar que ponga en riesgo la dolarización? A ver, que se ponga en riesgo la dolarización, creo que no. Que exista tentaciones de dejar afuera la dolarización, sí. O sea, condiciones para que la dolarización caiga por sí sola es muy difícil que exista, porque la dolarización, si cabe el término, se alimenta con los dólares que no tanto vienen de afuera, sino los que ya están aquí y aquí siguen funcionando, ¿no es cierto? Se enriquece el país con los dólares que vienen de afuera, pero la economía ya tiene sus dólares aquí, que aquí funcionan.
lo que habría que evitar es que salgan esos dólares. Y esos dólares pueden no salir con importaciones, pero si no hay dinamismo en la economía, tampoco hay importaciones. El mayor riesgo de la dolarización viene por el lado del manejo fiscal. Y si de alguna manera revisamos o atendemos lo que dicen muchas de las personas que apuntan a salir ordenadamente de la dolarización, se van por el lado fiscal. Dice, si el Ecuador, si el presupuesto fiscal, si el Estado ya no tiene recursos para ejecutar el gasto público, entonces sí emitamos moneda propia. Entonces, el mayor riesgo para salir de la dolarización es el desajuste o el mal manejo de las finanzas públicas. Por eso es que es totalmente necesario un manejo fiscal ajustado, equilibrado, que frene cualquier tipo de excesos en el gasto público y que vaya manejándose ordenadamente para ir disminuyendo los endeudamientos y sobre todo los déficits permanentes que tenemos allí. Temas como políticas de reserva que observe o deje de observar el Estado ecuatoriano, o temas de balanza comercial podrían influir en este tema. A ver, el tema de las reservas yo creo que he venido señalando varias veces. Hay un tema conceptual que creo yo que no se logra entender plenamente lo que significan las reservas del país. Para muchos las reservas del país son los ahorros del país. En el caso ecuatoriano, las reservas que correspondían a ahorros o que correspondían al respaldo de la moneda desaparecieron en el año 2000 cuando se dio la dolarización. El problema de la actual reserva, a mi modo de ver, es el nombre. No son reservas, son simplemente depósitos en dólares que tienen distintas entidades, básicamente el sistema financiero, en el Banco Central y que se llaman reservas, pero que no son reservas, porque no son ahorros. Entonces, ese nivel de reservas responde a la situación más bien de cómo se comporta el sistema financiero que a la capacidad que tenga el país para responder a situaciones de shock internacional. Esos recursos no son del gobierno, no son propiedad de ningún presidente, sino son propiedad de los depositarios. Sin embargo, Marco Flores, a quien usted sin duda le conoce, que me parece que fue exgerente del Banco Central del Ecuador, en una entrevista en esta semana sugirió, entre las medidas económicas que debería tomar el gobierno, es utilizar unos 1.500 millones de dólares de estas reservas. Discrepo totalmente con esa opinión. O sea, Marco Flores fue gerente del banco en la época de León Frías Cordero, si no me equivoco, pero es justamente parte, a mi modo de ver, de la confusión de que existe sobre qué significa la reserva. El Ecuador, para utilizar la reserva en primer lugar, para utilizar la reserva del gobierno, tendría que hacer un préstamo al Banco Central. Eso, este momento, la ley lo impide. Segundo, podía reformar la ley para poder acceder vía préstamo a la reserva. No es que es de libre disponibilidad del gobierno. Y ejemplos de cómo se ha mal usado la reserva, este momento tenemos de alrededor de unos 2.500 millones, que cuando sí se permitió que el gobierno pueda acceder vía préstamos a la reserva, en los últimos años del gobierno del presidente Correa se endeudó con el Banco Central y no le terminó de pagar. Le pagó con acciones del Banco del Pacífico, con acciones de la CFN, con acciones de algún otro banco público, y este gobierno, el gobierno de Lasso, a finales del gobierno de Lasso, lo que hizo fue devolver las acciones al Estado, y el Estado tiene una deuda pendiente con el Banco Central porque mal utilizó las reservas. Entonces, por eso decía yo al comienzo, tenemos que entender claramente qué son las reservas. Las reservas no son ahorros del Estado para utilizarlas libremente, y por lo tanto su utilización sería vía crédito, un crédito más, y tampoco serían solución. Suponiendo que viene el crédito, utiliza 1.000 millones, 1.000 millones le permiten bajar el déficit de 1.000 millones en el presupuesto de un año, y al siguiente año, ¿qué es lo que va a pasar con esos recursos? Entonces, la salida para el país no va por el manejo de la reserva internacional, de la mal llamada reserva internacional, insisto, porque no tiene nada de ser una fuente de ahorro para el país. Bien. Quizá para terminar, economista Cordero, le invitaría a hacer una conclusión, una síntesis de lo que hemos conversado a manera de sugerencia para nuestros oyentes sobre qué pistas, qué señales deben estar atentos el día de mañana, aquellos que
con legítimo interés vean y escuchen el debate entre los presidenciables? O sea, en el tema económico yo creo que ojalá los candidatos puedan adelantarnos algo de lo que efectivamente, de lo que realmente piensan sobre cómo debe manejarse la economía y hacia dónde debe manejarse la economía. Insisto, propuestas como decir que en mi gobierno vamos a bajar el IVA al 13%, son propuestas absolutamente demagógicas que seguramente no se cumplirán, porque si llegan a la presidencia van a caer en cuenta que necesitan esos puntos para poder manejar el presupuesto del Estado. Entonces, si es que los candidatos tienen una idea clara o no de cuál es el futuro de la economía, más que la coyuntura, lo que creo que debemos preocuparnos es del futuro. La coyuntura se maneja con algunos instrumentos, pero, insisto, la preocupación debe estar en el futuro de la economía, no en la coyuntura. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias. Declaraciones del experto en economía, Carlos Cordero. Son las 8:11 minutos. Data País, una plataforma